buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10 de la noche, llevándoles información, sobre todo opinión de la región, del país y del mundo. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidente. Precisamente, Humberto, hechos que están impactando a Latinoamérica son situaciones de algunos países, en especial Chile. Queremos conocer qué está ocurriendo en Chile, nuestro país amigo, vecino, y para ello nos acompaña el doctor José Amar. Doctor Amar, bienvenido. Muchas gracias a los televidentes también por participar en este programa. Doctor Amar, Humberto es el cónsul honorario de Chile en Barranquilla y en el Caribe, fue decano de Ciencias Humanísticas de una importante universidad de la Universidad del Norte. De la Universidad del Norte, y por lo tanto conocedor tanto de nuestros problemas como los problemas de su país de origen. Doctor Amar, ¿por qué no ilustras a nuestros televidentes qué está pasando en Chile? Antes de mirar qué está pasando hoy en Chile, yo quisiera exponer muy brevemente algunos datos para que los televidentes se hagan una idea de realmente cuál es la situación de Chile hoy. Chile, cuando terminó la dictadura, tenía un 47% de personas viviendo en pobreza. Hoy Chile tiene un 10% de personas viviendo en pobreza. 9 de cada 10 jóvenes chilenos terminan su bachillerato, que es un número muy óptimo comparado con el resto de América Latina. En Chile el 82% de los chilenos habita su propia casa. El salario mínimo en Chile hoy es, a pesos colombianos, 1,5 millones de pesos. Es decir, hay unas condiciones materiales de existencia que indudablemente no son óptimas. Es un país con un ingreso per cápita de casi $26.000, ¿no? Muy distante del resto de los países de América Latina. La meta era que el 2025 Chile iba a ser el primer país desarrollado de América Latina. Sin embargo, podemos decir que no todo es maravilla. Hay aspectos que se arrastran desde hace muchos años hacia el cual ni la política ni la economía han sabido dar respuesta. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el campo económico, el modelo de desarrollo que generalizado en toda América Latina es un modelo que está hace rato agotado y que ha generado una desigualdad muy grande. La concentración de la riqueza en unas pocas manos en Chile es igual o más fuerte que en Colombia y cualquier otro país de América Latina. Aparte de eso, hay también problemas políticos en el sentido que hay como una especie de colusión entre el empresariado y la clase política. Entonces eso ha llevado a una deslegitimación de la política y de los políticos, ¿no? Porque la gente del común siente que generalmente se legisla a favor de esa clase económica que concentra el poder económico del país. Y por supuesto eso trae de alguna manera un desgaste porque, así como vemos en todos los otros países de América Latina, Chile era el primer país en transparencia en América Latina, ya va de cuarto, porque han aparecido elementos de corrupción que hace 6, 7 años atrás no se veían, ¿no? Y eso genera también un mal sabor de país. Hay aspectos que son críticos, puntuales, el tema de las pensiones, por ejemplo. Chile es un país que tiene solo un sistema privado de pensiones, no tiene la opción que tiene Colombia. Sí, de Colpensiones, ¿no? Claro, en nuestro caso. Al público y privado. Claro, como público y Colpensiones. Y por supuesto, hay mucha gente en edad de jubilación en Chile, porque en Chile casi 8 de cada 10 empleos son formales. Entonces hay mucha gente que accede a jubilación. Digamos, hay un alto nivel de aportes pensionales. De aportes pensionales. Entonces el chileno medio ha visto cómo estas AFP privadas
han engordado económicamente, y cuando ellos van a recibir su pensión reciben algo indigno para vivir, ¿no?, en los últimos años. Digamos algo que no corresponde, Víctor Julio, que eres especialista en Claro, derecho A laboral. lo que venía cotizando la persona. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje entre lo que él venía cotizando y lo que recibe en pensión? Es variable, pero entre el 22 y el 30%. Sí, eso implica, de lo que es tu último sueldo. implica bajar la calidad de vida. una cuarta parte de la calidad, a la cuarta parte a la cuarta parte de la calidad del estándar de vida de cada ciudadano. Claro, y eso generalmente ha generado un movimiento muy grande apoyado por los estudiantes que ven cómo sus padres se sacrificaron, sus abuelos se sacrificaron, lucharon una vida para después recibir una pensión tan reducida, mientras el dueño de la AFP del capital, ¿no?, ha crecido de una manera impresionante, ¿no? Entonces, son una suma de elementos, sumado a que el país heredó una constitución que se hizo durante la dictadura y que ningún gobierno ha cambiado. Entonces, hay de arrastre muchos elementos de esa constitución que no se ajustan a un proceso democrático. Vamos a irnos a un corte comercial, Víctor Julio. Cuando regresemos, por supuesto, tenemos muchas más preguntas para el doctor Amar. Para seguir conociendo la situación que hoy vive nuestro hermano país de Chile. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico con una información que le interesa a la gente en Barranquilla. Ven y te cuento, si eres moroso tienes descuento, si tienes deudas de impuestos distritales por cualquier concepto y vigencia fiscal y cancelas hasta el 31 de octubre de 2019, recibes el 90% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmplele tú también. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Muy bien, estamos con el doctor José Amar, cónsul honorario de Chile en el Caribe, en Barranquilla. En el Caribe. Que nos ha dicho Humberto que en Chile pues existe mucho más empleo formal que en Colombia, que la persona recibe una pensión pues inferior, muy inferior al salario con el cual venía cotizando, que la persona es dueña de su propia vivienda, que el gran porcentaje de chilenos son bachilleres. Entonces, realmente, ¿dónde está la molestia de los chilenos que tienen al país en esta encrucijada en el cual se encuentra? Bueno, hay una teoría de politólogos, ¿no?, que cuando tú sales de la pobreza y vas ascendiendo en la movilidad social, ¿no?, siempre hay la tendencia a que la situación cada día va a ser mejor, cuando tú lograste salir de la pobreza. Pero hoy, en Chile y en toda América Latina, hay un temor muy grande de muchas personas que salieron de la pobreza, que lograron educar a sus hijos, que lograron comprar su vivienda, ¿no? Hay un gran temor de caer nuevamente en la pobreza, ¿no? Y ese miedo genera mucha tensión.
Y cuando tú tienes los efectos de demostración del capital, su abundancia, su derroche, ¿no? Y tú estás viendo que tu vida puede en cualquier momento deteriorarse, y a algunos se le ha deteriorado, ¿no? Entonces, indudablemente, suma atención, porque esos primeros 20 años después de la dictadura de Pinochet fueron muy exitosos para los chilenos. Fue una luna de miel que vivió Chile, ¿no? Sí. Y un país tomado como ejemplo, Humberto, Sí, en era un Latinoamérica. ejemplo, ¿no? Pero en los últimos años, la misma situación internacional, ¿no? Chile es igual que Colombia. Chile es un país que su sueldo es la venta del cobre, ¿no? Mientras los precios del cobre están elevados, Chile es un país con prosperidad. Pero, desgraciadamente, el gran comprador de Chile era China, y China ha desacelerado un poco su economía, y hoy día, con la guerra comercial con Estados Unidos, ha bajado el precio del cobre y ha bajado la venta de productos de cobre. Entonces, la situación económica chilena no es la boyante que era hace 8 años. Pero son monoproductores, digamos. Hay un producto bandera como lo fue el café en El Colombia. 50% del ingreso nacional es el cobre, ¿no? Y el otro 50% son generalmente agroindustria, forestales. La percepción de Latinoamérica y del mundo es que Chile es un país de una gran prosperidad. Bueno, ahora ya ha cambiado ese retrato. Sí. De una gran prosperidad, de un impulso económico muy fuerte, y algunos dicen que gracias a la dura mano de Pinochet, independientemente del lado humanístico, Chile se erigió como lo es. ¿Eso es cierto? Esa es la mentira más grande que se echa en el mundo, ¿no? Algunas personas, ¿no? La economía en los tiempos de Pinochet no creció más de 3 puntos, promedio 2,8, ¿no? Chile era un país con dificultades, pero era un país con una gran seguridad social, ¿no? ¿Qué nos entregó el general Pinochet? A la mitad de los chilenos pobres, ¿no? De los cuales un 20% en miseria. Esa es la herencia de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, no se puede desconocer que como Estados Unidos en un momento le quitó muchos apoyos a Pinochet por la violación permanente que hacía de los derechos humanos, un ministro de Pinochet, el último ministro, el señor Bucchi, dijo, bueno, si no quieren comerciar con nosotros, abrámonos hacia Asia, ¿no? Y hizo el primer tratado de libre comercio con Japón. Y de alguna manera, ese modelo, cuando llegó la democracia, no lo cambiaron. Y Chile se abrió al mundo, ¿no? Chile es el país que tiene más tratado de libre comercio en el mundo. Chile son hoy día 19 millones de habitantes, pero el mercado para sus productos son 4.500 millones de personas que pueden llegar, donde puedan llegar los productos chilenos, cero arancel. Entonces, indudablemente que ese modelo fue expandido, pero cuando volvió la democracia, sobre todo la Unión Europea y el mismo Estados Unidos, apoyaron mucho los primeros gobiernos, aunque eran de centro izquierda, porque querían consolidar la democracia en el país. Entonces vino también un flujo de capitales muy grande a Chile, europeos, de Estados Unidos, que consolidaron una economía, fortalecieron una economía. Tuvo muy buenos gobiernos. Gobernaba la centro izquierda, pero la centro derecha no era una oposición radical, vertical, visceral, sino una oposición racional, que lo que fuera bueno para el país era bueno para todos. No importaba que saliera de la centro izquierda a la centro derecha. Eso favoreció mucho el proceso chileno, ¿no? Favoreció demasiado el crecimiento del país, la consolidación del país, las políticas públicas del país. Pero eso se ha ido desgastando, como se ha ido desgastando el modelo
de desarrollo en todos nuestros países, ¿no? El doctor Amar, ¿cuál ha sido la respuesta de Chile frente a inmigrantes, sobre todo venezolanos y colombianos? ¿Han hecho un aporte a la economía o ha sido un problema para la economía chilena? Chile en los últimos años ha sido un receptor bastante grande de migraciones, especialmente de América Latina, ¿no? Hay una migración muy grande de personas de Haití. Los colombianos es la cuarta colonia más grande que hay en Chile, y también venezolanos. Si tú estudias el tema de migraciones, verás que los procesos migratorios a la larga siempre son positivos para un país, ¿no? Entonces, la migración venezolana, y al igual que la colombiana, en Chile es muy variada, ¿no? Ha llegado mucho empresario que se ha instalado en Chile, ha llegado muchísimos profesionales muy bien formados. Venezuela, Colombia forma buenos profesionales que han tenido allá una apertura. Y también, por supuesto, ha llegado población más humilde, con menos educación, que generalmente en algunos casos, en algunos sectores, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los haitianos, que fue una migración muy grande, y de personas que viven en la extrema pobreza, pero le ha dado un paisaje distinto a Chile. Chile era el único país donde no había población afrodescendiente, porque como Chile fue uno de los primeros países que eliminó la esclavitud, los esclavistas se fueron de Chile, entonces Chile no tenía. En cambio, cuando uno va a Chile ahora y ve el pasaje, ve haitianos, ¿no? Hasta ve un país más plural, ve un país con más mestizaje. Yo creo que a la larga eso va a ser bueno. En el momento siempre, cuando hay crisis económica, como hay en toda América Latina, pues la llegada del migrante genera cierto rechazo porque viene por no solo buscar trabajo, sino que también usa servicios del Estado. Necesitan salud, necesitan educación, necesitan servicios, ¿no? Entonces eso a veces, cuando la situación en los países económica no está muy buena, ven con cierta reserva. Muy bien. Pero en general, por ejemplo, del colombiano es visto en su gran mayoría como personas muy responsables, muy trabajadoras. De buen recibo. Sí, de buen recibo. Y de buen aporte al país. Ha habido una migración de Buenaventura, ahí en el norte de Chile, que realmente ha generado ciertas conductas delictivas, pero es la minoría. La gran mayoría está integrada al país. Muchas gracias, doctor Amar. Vamos a irnos a otra pausa comercial. Regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico con José Amar, que es el cónsul honorario en Barranquilla, cónsul honorario de Chile. Víctor Julio. Doctor Amar, conociendo su experiencia, su conocimiento de los dos países,
y lo que está pasando en América Latina. Usted que como humanista, no tanto como cónsul, Sí. sino como una persona que conoce la humanidad, ¿cuál sería su recomendación para que otros países, entre ellos Colombia, se anticipe a lo que está pasando en Chile? Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile en alguna medida, eh, es, el chileno en general tiene una elevada racionalidad colectiva. Si tú conoces Chile, verás la Federación de Estudiantes Secundarios, la Federación de Estudiantes Universitarios, los gremios empresariales, los sindicatos, los jubilados, todos son organizaciones más poderosas que los partidos políticos. Entonces tienen mucha capacidad de movilización, ¿no? Y además el chileno es muy consciente de sus derechos, gracias a que tuvimos un periodo donde no se nos reconocieron derechos. La vuelta a la democracia se hizo mucho énfasis en los derechos de los seres humanos, de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Entonces el chileno en promedio es muy consciente de sus derechos. Entonces, yo creo que esta movilización a la larga, si tú le quitas toda la parte violenta, que son grupos minoritarios, que el lumpen de la ciudad, que aprovecha este momento de molestia de un país para cometer todo tipo de actos violentos sobre las cosas y a veces incluso sobre las personas. Pero de todas maneras creo que lo que está ocurriendo en Chile es para que estén atentos todos los gobernantes de América Latina, porque la gente no está conforme. Muy bien. La Doctor gente lo Amar, está pasando mal. ¿Sí? Escúcheme, hay una serie de hipótesis sobre lo que está pasando en Chile que lo unen a la vez con lo que puede estar pasando en Bolivia con las elecciones, los recientes hechos de Ecuador y la situación, sin duda, de Venezuela, que es mucho más delicada y sensible. ¿Cree usted que obedece, digamos, como a una especie de complot internacional en Latinoamérica? No, yo creo que es agotamiento de un modelo de desarrollo, ¿no? Desgraciadamente yo trabajo en la academia y uno tiene la oportunidad de visitar muchos centros en el mundo y, por supuesto, nuestros países no han querido cambiar su modelo de desarrollo. Los aportes que hacen nuestros países a ciencia y tecnología es ridículo, ¿no? Entonces, si tú ves, para poner un ejemplo de Japón, Japón no tiene minerales, no tiene agricultura, tiene puro conocimiento. Entonces, mientras regiones del mundo, países, están avanzando en la sociedad del conocimiento, ¿no? Que significa buena calidad de educación, buenos centros universitarios, buenos centros de investigación, financiación pública y privada para la investigación que genere nuevos conocimientos, aquí seguimos pegados a lo que nos da la tierra. Muy bien. En Chile el cobre, aquí el petróleo, mañana será otra cosa, pero no se prepara el país para un nuevo modelo de desarrollo que es la sociedad del conocimiento. Entonces, Chile, ¿hubo una probable exacerbación del neoliberalismo en Chile? evidentemente que eso fue el modelo implantado por una serie de profesionales jóvenes que estudiaron en la Universidad de Chicago y que vinieron y fueron, por decir así, el pensamiento crítico que tenía el gobierno de Pinochet de usar el liberalismo, lo que llamaba Chomsky el liberalismo salvaje, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, dar libertad al mercado plenamente, ¿no? Eso con la concertación, aunque la concertación, la democracia, el 70% de los recaudos tributarios lo destinaron a lo social, ¿no? De cada 10 pesos que le entraban al país, 7 eran para lo social. El modelo de desarrollo liberal, abierto, no cambió. Muy bien. Doctor Amar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Muchas Consultorio gracias. Jurídico. Sin duda,
muy constructiva esta entrevista, sobre todo para la opinión pública, partiendo de la base de un chileno que conoce a su país y que conoce Colombia. Y como lo conoce Humberto, podemos aprender mucho de los errores cometidos para corregirlos y queremos seguir ilustrando a nuestros televidentes en un próximo programa de Consultorio Jurídico. Los esperamos.